En la Luna es un espectáculo que surgió porque yo tenía pendiente hacer un trabajo con los primeros recuerdos. Y estos primeros recuerdos que se tienen cuando tienes 3, 4, 5 años, pues tienen algo de irreal, porque no sabes si han pasado de verdad, si te los han contado, si los has soñado, pero de alguna manera son una especie de marcadores afectivos que condicionan el resto de tu vida, ¿no? Tienen la sensación de ser las primeras imágenes que tienes nada más nacer. Porque, claro, desde que naces hasta que no tienes un primer recuerdo, ahí hay una zona oscura, ¿no? que se queda guardada en el inconsciente, y de alguna manera también he intentado llegar a ella. Por eso se llama En la Luna. Por eso me fui a la Luna, ¿no? Para darme a mí la libertad de crear el espectáculo en un espacio que no fuera la Tierra, porque quería librarme de los condicionantes que siempre crea el trabajar en un espacio real, ¿no? Y quería irme a un espacio más onírico. He vuelto a trabajar con historias cortas. Estas historias cortas son historias que empiezan y acaban. A mí me gusta decir que son sketches, y me gusta reivindicarlo porque juntos todos estos sketches crean una unidad que los convierte en un mosaico, ¿no? Que los trasciende. Se crea un espectáculo que es una obra larga. Nací en el 72 y la acción más o menos está situada ahí entre 70 y 80, ¿no? Se corresponde con toda la época de la transición porque, bueno, pues es lo que... No es que tenga ningún interés especial en la transición, sino que simplemente es la época que me tocó a mí vivir, ¿no? No veo la transición de un modo historicista, sino como algo que se metía en casa y que influía en los mayores y que hacía que nosotros no entendiéramos lo que estaba pasando, ¿no? Yo recuerdo aquella época como muy intensa, ¿no? Muy intensa. Había muchísimas esperanzas de libertad, y al mismo tiempo había mucho miedo a que esas esperanzas se vieran truncadas, ¿no? Todos los personajes intentan construir de manera desesperada su vida, ¿no? Y les cuesta mucho precisamente por esto, ¿no? Porque la voluntad no es lo único que decide qué es lo que nos pasa, ¿no?